anterior que existía una serie de engaños y trampas en la campaña electoral con miras a este próximo 7 de febrero, día de las elecciones municipales. Durante los señalamientos, los oficialistas ejemplificaron sus acusaciones con señalamientos al Partido Liberación Nacional, mostrando inclusive una serie de fotografías, videos y demás con la bandera pues verde y blanca en algunas obras nacionales. Ante esto, el diputado Rolando González levantó la voz en el plenario legislativo mostrando su disgusto por los ataques del PAC. Tras las palabras de González, también Franklin Corella, diputado oficialista, indicó que ellos tienen un derecho constitucional para realizar este tipo de denuncias y que no le parece también condicionar la agenda nacional de este país, haciendo referencia al tema, por supuesto, del plan fiscal, debido a estas mismas denuncias que se han generado. Con nosotros están acá Rolando González, diputado del PLN, y Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana. Vamos a escuchar, antes de empezar ya con ellos acá esta discusión, un audio también que pues hace referencia a estas denuncias que ha estado haciendo el Partido Acción Ciudadana. En cuestión de minutos vamos a escucharlo también, que ha estado circulando por parte de los diferentes equipos de prensa del partido oficialista, y vamos a tenerlo ya en minutos, pero bueno, aquí vamos a reproducirlo ya en este momento. Escuchemos. Amigos, vea, aquí tengo al síndico de San Rafael de Odiagua. Queremos ayudarle con el votito para él, para las elecciones del 6, ¿verdad? 7 de febrero. El 7 de febrero, y con eso él nos va a regalar, dice, que es que un uniforme. Óigalo y escúchelo por su propia voz. Buenas noches, amigos. Yo, delante de Pelón y Gerald, que están acá, asumo un compromiso de conseguirles un uniforme a ustedes y algunas bolitas de fútbol. Les pido que el 7 de febrero me apoyen, que nos regalen el voto en las 3 papeletas para Liberación Nacional. Yo busco la reelección y con obras para el distrito les voy a retribuir su apoyo. Pero en lo personal y en lo particular les garantizo que les daré y les voy a ayudar a conseguir un uniforme para ustedes. Pueden contar con eso, y Pelón será la mejor garantía que yo les cumplo mi palabra. Bueno, esto es parte del material que está utilizando el Partido de Acción Ciudadana para pues manifestar estas denuncias. Rolando González, del Partido de Liberación Nacional, escuchamos este audio que podría decirse es contundente en cuanto a esas denuncias. ¿Cuál es la posición de los verdiblancos? ¿Qué será contundente? Se habla propiamente, o lo que señalaban los diputados del Partido de Acción Ciudadana, es esta manipulación Notorio. y engaños hacia... Para comenzar por el principio. político. Primero, ¿será cierto ese audio? Segundo, artículo 24 de la Constitución garantiza la privacidad de las comunicaciones. ¿Cómo se obtiene ese audio? ¿Qué derechos se violan? Tercero, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el bien público que está tutelando esta denuncia? Tomó recursos municipales, tomó recursos de una asociación de desarrollo. Si fuera cierto, una persona presuntamente de Liberación Nacional comprometiéndose presuntamente con una comunidad porque no está presente. Entonces, en ese caso, me parece que es el derecho de denuncia que tiene cualquier diputado, pero la denuncia debería ir acompañada de una situación real. En el transcurso de la conversación le voy a mencionar 2 o 3 casos más en que lo que denunció el PAC no tiene ni pies ni cabeza. Franklin Corella, ustedes convocaron a la conferencia de prensa. ¿Qué los motivó a convocar a conferencia de prensa para denunciar estos hechos? Muy buenos días a todos y a todas los que nos ven y nos escuchan. Agradecer el espacio. Sin lugar a dudas, el próximo domingo se vive una fiesta democrática en el país y a todos los actores políticos nos corresponde velar para que esta fiesta democrática se desarrolle de la mejor forma posible. Cualquier actor político y generador de opinión, en este caso el Partido de Acción Ciudadana como un actor político responsable, recibe una serie de denuncias que son virales en redes sociales, que han denunciado diferentes medios de comunicación, y ciudadanos se acercan preocupados de lo que está sucediendo a escasos días de las elecciones. Se hace un análisis de las diferentes denuncias y se escogen alrededor de 5 o 6. Esta es prácticamente viral en Alajuela, es un audio que la gran mayoría de alajuelenses lo tienen,
y lo que identifica es una práctica que se consideraba ya desterrada en la política, que era ofrecer dádivas para que la gente decida por quién votar. Y bueno, eso es una preocupación importante por parte del Partido de Acción Ciudadana, y de forma responsable, en una conferencia de prensa el jueves anterior, invita a todos los actores políticos, contrario a lo que dijeron algunos diputados. Eso no fue un acto, no se pidieron votos por el PAC, no se vieron banderas, lo que se hizo fue denunciar, como debe de ser los representantes del primer poder de la República, los representantes de todos los costarricenses, denunciar algo que está sucediendo en una fiesta democrática en este país. Todos los actores políticos, yo lo he dicho, que denuncien independientemente del partido político al cual pertenezcan los candidatos, pero todos tenemos la responsabilidad de tutelar los principios electorales y sobre todo asegurar que el próximo domingo la fiesta se dé realmente como corresponda. Inclusive a lo largo de esta semana se ha ido recopilando otras informaciones, también de forma formal se ha presentado la denuncia al Tribunal Supremo de Elecciones. Nos preocupa algunos portillos que existen en interpretaciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a artículos del Código Electoral, que permite, inclusive en este momento en Veda, que a partir de ayer se inicia, todos los alcaldes que son alcaldes y que también son candidatos pueden estar desde inaugurando obra hasta inaugurando obra y haciendo publicidad con la obra pública. Eso no pasa en elecciones nacionales, porque evidentemente primero no se permite la reelección, pero es un vacío que deja en desventaja a los otros actores políticos, y que como legisladores debemos de denunciar si están pasando procesos irregulares, y sobre todo pensar en la necesidad de hacer modificaciones en la ley. Y en este caso, que fue una interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones, yo aprovecho para pedirle respetuosamente, y dentro del esquema de la autonomía que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, que revise al magistrado Sobrado, que convoque de forma urgente a una reunión, a una sesión de trabajo, y que se replantee lo que es el alcance del artículo 142, porque hoy está dejando desprotegidos a una cantidad importante de costarricenses. ¿Qué dice ese artículo? Lo que dice básicamente es que desde que se anuncia el proceso electoral hasta el día antes o el mismo día de las elecciones, no se puede hacer publicidad con obra pública. Eso antes del 2009, que se hizo la reforma, el código decía desde la convocatoria de elecciones. En el 2009, por una moción del diputado Villanueva, se incluye elecciones nacionales. Entonces, según el Tribunal Supremo de Elecciones, porque dice elecciones nacionales, solo aplica para las elecciones de presidente, vicepresidente y diputados, cuando el próximo domingo hay elecciones nacionales donde se van a elegir las autoridades locales o municipales. Eso dejó desprotegido, y hoy por hoy son campañas desproporcionales, inclusive donde usted puede ver que hay candidatos como el candidato a la alcaldía de Jacó, donde coloca básicamente toda su campaña se centra en las obras que están haciendo. En Alajuela, cosas que nunca se han dado, como ver los fines de semana, sábados y domingos haciendo obras, en fin. Y no es que no se haga obra, pues qué bueno, ojalá que tuviéramos elecciones municipales todos los meses para que la dinámica municipal sea la misma, pero sí atenta contra principios electorales, como es el caso de la libre determinación del voto. Y eso, como actores políticos responsables al Partido de Acción Ciudadana, nos preocupa, y estaremos levantando la voz, e inclusive criticando o cuestionando actores de nuestro mismo partido, como corresponde en nuestro quehacer como diputados. Rolando González, diputado de Liberación. ¿Ve sustento en las denuncias planteadas? ¿Está en esa práctica incurriendo candidatos del Partido Liberación Nacional? Si me lo permite, le separo mi intervención en 3 breves segmentos. Sobre el fondo de lo que dice el diputado Corella, coincidimos. Las regulaciones aplicables en la campaña nacional deben ser aplicadas en las campañas municipales, sin duda alguna, indistintamente de cuál partido político está en el poder. En segundo término, sobre la capacidad denunciativa que tiene una fracción parlamentaria, un diputado o diputada, para mí eso es un derecho fundamental en materia política y debe ejercerse de manera amplia. Otra vez, no importa cuál sea el partido político. Pero en este caso,
la discrepancia vigorosa que tuvimos varios diputados del PAC y este servidor no es por las denuncias, ese es su derecho y es su obligación, como lo es mía, es por parar el plenario legislativo para hacer 5 o 6 denuncias de pipiripao. No, es En pipiripao. sesiones extraordinarias, el PAC, que tiene que conducir la nave de la agenda parlamentaria, para la sesión, para que 2 diputados vayan a dar una conferencia de prensa con la presidenta del partido. Don Franklin y don Marco pudieron dar la conferencia de prensa a cualquier hora del día, incluso la hora en que la hicieron, sin parar el plenario legislativo. Esa fue la reacción mía, porque el gobierno tiene una obligación. A mí no me interesa taparle a nadie nada, me interesa que este país vaya por algún rumbo. Y cuando además llevan a la presidenta del PAC a la conferencia de prensa para que haga un voto informado y razonado, y la prensa le cuestiona sobre 380 millones de colones que el PAC le debe a la Caja Costarricense de Seguro Social, y le cuestionan sobre el código de ética que todo Costa Rica asumía que existía, y que ahora resulta que eso es como un fantasma, no tiene cuerpo ni tiene corazón. La presidenta del PAC da 2 casi respuestas y se va furtivamente de la sala de la conferencia de prensa. Entonces, la controversia que tuvimos no tiene que ver con las denuncias, que igual las puedo asumir y comentar, 2 o 3 de ellas son muy pintorescas, pero la esencia es qué hace el partido de gobierno y qué hace su fracción parando el plenario legislativo para dar una conferencia de prensa que pudieron dar los 2 diputados en cualquier momento del día. Hay un tema de responsabilidad política y responsabilidad con los costarricenses. El interés claro era visibilizar una problemática que se está dando en el transcurso del proceso electoral del próximo domingo y bueno, celebro que don Rolando se preocupe porque lamentablemente en la dinámica legislativa se ha parado, inclusive para comer chifrijo en su momento, luego se hicieron ceviches y en Navidad se pidió un receso para ir a escuchar villancicos. Así que en esto es muy particular y don Rolando sabe que pues a veces la dinámica legislativa se las trae. Nosotros consideramos de forma responsable, necesitábamos tener pues un espacio importante para hacer las denuncias correspondientes y sobre todo invitar a votar y a que la gente salga a desterrar ese tipo de prácticas. Pero don Rolando menciona un elemento importante que son los códigos de ética. Viera lo alegre o lo contento que me pone el tema de que se discute la ética en la política costarricense. Inclusive hasta el año anterior, en octubre, si mal no me equivoco, el Partido de Liberación Nacional pues constituye un código de ética. Y es curioso, don Rolando, usted le preocupa, en el artículo 11 del código de ética, en el inciso D, dice que son deberes de los liberacionistas cumplir con el pago responsable de tributos y cotizaciones en regímenes del destino social. ¿Qué hace usted con la cantidad de candidatos del Partido de Liberación Nacional? Y del PAC. Y del PAC. No está claro, pero lo que le estoy preguntando es… Y de la unidad. Ahora usted mencionó el código de políticos. ética. ¿Qué hace usted con todos esos candidatos que están incumpliendo el código de ética? Muy simple, son individuos. Ustedes deben como partido 380 millones, partido. Usted sabe muy bien, don Rolando. ¿Por qué no pagan como todo el mundo ante la caja Rolando, y después pelean? Usted sabe muy bien que hay primero un proceso. pelean. ¿Se da cuenta? Usted sabe que hay un contencioso. Un empleado, un patrono, la caja primero le cobra y después le Me aplica permite lo para demás. explicarle Claro lo de que la sí. supuesta deuda del PAC. El Tribunal Supremo de Elecciones hace una interpretación de la campaña anterior, no, tras anterior, y hace una interpretación sobre el tema de servicios profesionales y consideran que se tuvo que haber pagado cuotas obrero-patronales. La institucionalidad del partido decide que no corresponde y presenta un contencioso administrativo y en esa etapa está, don Rolando. O sea, usted como conocedor de leyes sabe que si hay un contencioso es improcedente ir a pagar, pero lo que sí es cierto, y lo dijeron los principales medios de comunicación, y a usted, que coincido en la preocupación sobre la ética en la función pública, es que ahorita los candidatos de Liberación Nacional le deben casi 300 ¿Solo millones, de Liberación? que son liberacionistas, No, pero solo y de que están Liberación. violentando el artículo Hay 11 candidatos de del su PAC. código, Hay candidatos de su del PAC. código de ética que aprobaron en octubre. Pero hay candidatos del PAC que No, le deben a la caja. No, de todos los partidos políticos. Ah, bueno, entonces, don Franklin, no particularice. No, la no, diferencia yo lo que estoy es diciendo es que usted le voy a usted poner ve el historia para incumplimiento que de del una código de vez ética del Partido de Acción Ciudadana, nos ubiquemos. pero Liberación obvio lo que Nacional está es pasando el en primer Liberación. partido en crear un tribunal de ética, sin que fuera obligatorio.
Es el único partido que ha sido capaz de sancionar hasta los más altos niveles por razones éticas. El PAC estafó a Costa Rica. Desde hace 13 años le dijeron a Costa Rica que había un código de ética, y el código de ética no existía, lo convirtieron en servilletas para no decir otra cosa. En las últimas Entonces es un engaño a toda la ciudadanía. Esa es la diferencia. Yo le puedo decir, inclusive, que el código de ética del Partido de Acción Ciudadana ha llevado a la primera fracción legislativa a perder una cantidad importante de legisladores. En la segunda legislatura también. ¿Cuál código de ética? Don Víctor Morales denunció con usted presente en el plenario que no existía y usted no lo contradijo. Claro que hay. Y don Henry Mora acaba de decir que es un absurdo. Entonces, ¿cuál código de ética? Yo lo que le pregunto, en las últimas 2 administraciones, que según las encuestas de opinión, aclaro, fueron una de las administraciones consideradas como las más corruptas, según las encuestas de opinión. Pero ¿desde cuándo las encuestas crean derechos? Por eso le digo, entonces... le pregunto, de las 2 administraciones anteriores, ¿cuáles funcionarios quedaron fuera de la administración por problemas éticos o de corrupción? Dígame un solo funcionario o un solo partidario de Liberación Nacional que esté fuera del Partido de Liberación Nacional. Qué fácil y me luego la pone. usted me va a decir que es el principio de inocencia y todo lo No, demás. pero me la pone facilísimo. Todo el grupo que presuntamente incurrió en algo irregular en el tema del avión que usó la presidenta Chinchilla, todos fueron cesados. Todo el grupo que estaba presuntamente vinculado con el tema de la ruta 1856 fueron cesados. Eso es mano dura, eso es congruencia. No es un expresidente de la Asamblea Legislativa que viola la Constitución con su voto para tramitar un presupuesto inconstitucional y que ahora pone en ridículo a todo el PAC, burlándose de un código de ética que usted y yo sabemos que no existe, porque yo lo cuestioné y le pedí al Tribunal Supremo de Elecciones que me certificara si lo habían acreditado, como dice, con la firma claro suya. Claro que sí existe. Es más, yo lo desafío, don Rolando. Yo firmo el Código de Ética de Liberación Nacional y lo aplico. Usted firma el Código de Ética del PAC. Dígame, explíquelo a los costarricenses cuánto le ahorra el Código de Ética del Partido de Liberación Nacional a los costarricenses. Porque el Código de Ética del Partido... Le ahorra más que el del PAC, porque el de Liberación existe y el del PAC no existe. Sí existe y está claro y aplicado. Aquí yo le propongo, hagamos, si ustedes lo permiten, un programa sobre los códigos de ética y que don Franklin nos traiga el Código de Ética del PAC, que debe ser uno para gobierno, otro para diputados y otro para regidores, y los 3 deben estar firmados. Que nos los traiga para verlos. Que él ponga la fecha, la hora y la concurrencia y ustedes definen si se puede hacer. Les garantizo que no lo puede hacer. Pero aprovechamos ese programa para firmar los códigos de ética y usted cumple el del PAC. Don Franklin, perdone, yo no soy travesti político. Okay, yo soy liberacionista. No tengo que andar buscando en casa ajena lo que me sobre en la mía, que es ética. Solo en remuneraciones, en la aplicación a la Asamblea Legislativa, le genera 300 millones al año. Es el mismo con el que repartieron plazas el primer año. Y que le dieron ahora, en una negociación a otro partido político, a la Unidad Social Cristiana. Ese es el mismo código que usted quiere invocar aquí en rebaja de plaza. Yo lo que estoy hablando es el ahorro, pero no le he dicho a los costarricenses qué ahorro le genera el Código de Ética al Partido de Acción Ciudadana. Pero, de Liberación Nacional. Pero el de Liberación tiene meses de estar vigente. ¿Cómo le va a hacer usted esa contabilidad? Desde octubre, fue desde octubre. ¿Cómo le va a hacer usted esa contabilidad? ¿Y cómo le va a dar carácter retroactivo? Usted es estudioso del derecho. No, pero yo creo que es importante que sí se hable de la ética en la función pública. Y yo celebro, de verdad, que se ponga de moda el término de códigos de ética. Pero sí creo, Rolando, y yo creo que usted va a coincidir conmigo, que no es criticando cuál código de ética es el más malo, sino la necesidad de tener mejores códigos de ética en la función pública. No es criticando, es diciendo que Liberación tiene código de ética y el PAC engañó a 1.300.000 personas diciendo que tenía y no tiene código de ética. Claro que sí tiene código de ética, bueno, Rolando, ya se lo demostré, ya se lo dije, ¿dónde? Y luego inclusive lo desafié a hacer un intercambio de código de ética. Yo le dije que no tengo ningún interés en buscar lo que ya tengo sobrado. Dejando un momento lo del código de ética, nos queda poco tiempo, son retomables las denuncias de tipo, vamos a ver, ¿por qué el PAC realiza la conferencia de prensa en torno al tema de las denuncias municipales? ¿Esas denuncias no han tenido eco dentro del Tribunal Supremo de Elecciones? Sí, nos preocupaba 2 cosas. La conferencia de prensa tuvo 2 ejes. Una,
Porque hay un cuestionamiento Sí, de, claro. de parte de Rolando González de por qué se utiliza ese tiempo Era en la Asamblea. identificar las problemáticas o las irregularidades o presuntas irregularidades que se estaban dando en el proceso electoral, y fue en la Asamblea Legislativa porque precisamente identificamos que hay vacíos en la norma que conllevan a que se den esos portillos. Fue un acto responsable. Don Rolando no sé si estuvo, no sé si los otros diputados le mencionaron, pero fue un acto responsable al cual yo invito a todos los otros actores políticos. Ojalá Liberación Nacional hagan una conferencia de prensa hoy, el Partido Unidad Social Cristiana, los otros partidos políticos, y que denuncien. Mientras más actores políticos y generadores de opinión denunciemos irregularidades que se dan, se transparenta el proceso y se adecenta el proceso electoral del próximo domingo. Pero sí, lo que no se vale, y yo espero que lo que dijo don Rolando en plenario legislativo fue una posición del momento. ¿Son de poca monta esas denuncias? No, claro, son preocupantes. Inclusive se entregaban, o se estaban ofreciendo bonos de vivienda, en construcción de obra pública había banderas de Liberación Nacional. Yo lo viví en Liberia. Imagínese usted, en una ruta nacional se está haciendo una obra y hay banderas de liberación en las estructuras que están regulando el paso. Pero hay un punto que no quiero que quede en el aire: este país requiere hacer esfuerzos para construir grandes diálogos y también requiere fortalecer la democracia. Ya la política cambió. Hace 20 años, don Rolando, las lógicas de negociación política han cambiado. Hoy por hoy, yo no espero que usted a mí me condicione mi derecho a denunciar irregularidades que se den en el gobierno central o en procesos electorales, condicionándolo a cambio de que si no, Liberación Nacional no participa o no discute temas nacionales o no apoya la agenda nacional. Yo espero que eso no sea. En el calor del momento, pues usted externó que la posición del PAC iba contraria a un esfuerzo de negociación, y de verdad, como costarricense lo digo, si usted lo interpretó así, pido las disculpas, pero sí, vehementemente no voy a dejar de hacer las denuncias contra el mismo gobierno cuando lo ha hecho, y inclusive contra este tipo de irregularidades que se dan, porque atenta contra la vida democrática del país. Don Rolando González. La capacidad de denuncia es consustancial a la Diputación, y ahí no tengo nada que discutir. A nadie de cualquier partido ante cualquier acto que presuntamente sea incorrecto o ilícito. ¿Es importante hacer ese tipo de denuncias en este momento en plenario en proceso de elecciones municipales? Claro que sí. Yo he denunciado participación de funcionarios de gobierno en actos políticos. En Upala, con las fotografías en mi mano, con la gente, denuncié que estaban usando recursos de CONAPAM para conseguir votos. Eso es propio de la investidura del diputado, pero lo hice en el plenario, no paré la sesión para hacer la denuncia. Entonces, por eso separo lo que es el derecho, la condición, la posibilidad de denunciar. Esa es inherente a nuestro cargo. Y la particularidad de que en este caso, con la presidenta del PAC y 2 diputados, se para el plenario para hablar de denuncias. Y les menciono 2 casos de los que recuerdo. En uno presentan un edificio y dicen que ahí hay una valla de liberación en un edificio municipal. Y mandamos a pedir los datos registrales y el edificio es una propiedad privada. Y todavía estamos esperando que el PAC se disculpe. En otro sacan una fotografía, esa no es de Liberación Nacional, y dice que se están usando símbolos religiosos. Es más o menos como que ahora que se está tomando una fotografía de nosotros, en la Don Franklin Corella sale el edificio del Poder Judicial, y entonces dice que está usando un edificio público para una campaña publicitaria. El Cristo que aparece es de un templo que está a la distancia. Es llevar las cosas a un extremo inusitado e inaceptable. La denuncia debe darse contra quien sea, y quienes estamos en la función pública o política debemos dar la cara, y en eso coincidimos y estaremos juntos. Y no me gusta tampoco la interpretación que el Tribunal Supremo de Elecciones dio. Creo que debe haber una mano mucho más rigurosa, porque son fondos públicos y además están en el voto de base social. Por eso separamos las elecciones municipales de las nacionales, pero no puedo compartir la tesis de que se pare el plenario para que el partido de gobierno desperdicie tiempo que pudieron utilizar de una manera mucho más lúcida, más razonable. Y puede haber, don Rolando, un condicionamiento en la agenda nacional, como lo dice don Franklin también. ¿Estaría condicionándolo a usted? La Asamblea Legislativa es, como ustedes lo quieran tomar, ¿verdad?, una piscina donde usted tira una piedra acá y le repercute en todo el plenario o en todas las comisiones,
o donde hay tranquilidad y todas las aguas están calmas. Ha habido un rotundo fracaso en las negociaciones para sacar proyectos de asuntos hacendarios. Algunos diputados nos hemos metido de cabeza a ayudarle al gobierno sin éxito hasta ahora, y cuando se está tratando de construir esto, se para el plenario y se abofetea a la fracción más grande y esperan que nosotros aplaudamos. No, esto es política y hay una interacción que es correspondiente, no necesariamente porque vaya a parar o vaya a acelerar, sino porque somos seres humanos e interactuamos como tales. Eso fue una imprudencia del PAC en ese momento. Cerrando, Franklin. Yo creo y espero la sensatez política de los compañeros diputados de Liberación Nacional. Es un deber constitucional y es una responsabilidad como actores políticos asegurar que la democracia se fortalezca en Costa Rica. Yo espero que las denuncias que se dieron y las futuras denuncias que se den durante la dinámica de este gobierno no vayan a interferir un esfuerzo de diálogo que está haciendo el Ejecutivo y nosotros como diputados para construir una agenda nacional. La política ha cambiado, como lo dije, ya no es aquella política tradicional de hace 20 años cuando se ponían de acuerdo para ocultar cosas o para no denunciar las cosas que correspondían. Para fortalecer la democracia en Costa Rica se requiere una posición política fuerte y crítica y sobre todo denunciar los casos o posibles casos de corrupción o que atenten contra procesos democráticos. Hoy ustedes le van a pedir al tribunal que rectifique su posición o que estudie para efectos de que los alcaldes no puedan hacer inauguraciones de obra en procesos de veda electoral. Ya no tiene remedio, ya el tribunal lo interpretó, entonces ¿En otra instancia? o recurrimos al tribunal o recurrimos a la reforma legal, pero es absurdo. Si en las elecciones nacionales no se puede hacer, ¿qué lógica hay que sí se puede hacer en las elecciones municipales? Y aquí, igual que el diputado Corella Vargas, yo hago abstracción de partido político. Es el interés nacional y la conveniencia de que las elecciones sean cristalinas y equitativas. Bueno, en eso estuvieron de acuerdo. Muchísimas gracias a Franklin Corella y a Rolando González por acompañarnos. Nosotros nos vamos. Así es, antes de ir a la pausa, nada más decir que pues ya se presentan cierres frente a Plaza Lincoln en Moravia por parte de los taxistas. También se reporta en la General Cañas pues tránsito muy lento debido a esta misma causa. Y bueno, en Casa Presidencial ya mantiene pues algún tipo de cerrojos ya propiamente de seguridad, donde las diferentes instancias policiales se encuentran regulando pues el paso y el acceso a Casa Presidencial. Ya los taxistas comienzan a movilizarse hacia Casa Presidencial para protestar contra Uber. Nosotros nos vamos a una pausa, ya venimos con más.